Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lamento haberle interrumpido la siesta. Sé que estaba... Ustedes no duermen siesta acá. Sí, ¿no? ¿Cómo? Sí, los dejan. Bueno. Hoy fui yo el que interrumpí, así que pido disculpas. Hay algunos lugares en Argentina donde ya se perdió la siesta, ¿no? En las ciudades grandes ya no hay más siesta. En las ciudades pequeñas todavía podemos, sobre todo en verano, disfrutamos de la siesta, ¿no? Cuando hace calor. Bueno, esta mañana estuvimos hablando acerca de dos temas. Uno fue la bendición del Padre y en segundo lugar hablamos del Salmo 127, justamente cuál es el propósito de Dios para nuestros hijos. Y en esta tarde, bueno, uno de los temas que ha sido pedido, digamos de alguna manera, es hablar acerca del perdón. Y yo he titulado este tema, Restauremos a la familia a través del perdón. Hemos estado hablando mucho de la familia en estos días y hemos visto cómo Dios obra a través de la familia, cómo Dios genera una familia que es trascendente a lo largo del tiempo y a la vez cuánto trasciende lo que aprendemos en nuestro hogar, ya sea por el ejemplo, por las vivencias, después en el resto de nuestra vida. Eso hace que muchas veces nosotros nos demos cuenta, aún cuando somos adultos y ya hemos vivido muchos años, que aún conservamos a veces costumbres que hemos aprendido en nuestra familia y que de repente nos damos cuenta de que esa costumbre está siendo perjudicial y nunca nos habíamos dado cuenta de eso, ¿no? Y de repente tomamos conciencia y decimos, no, esto lo tengo que cambiar. Es algo que yo aprendí, es algo que yo acuñé, formé en el seno de mi familia, pero lo tengo que cambiar. El tema del perdón siempre es un tema que nos conmueve mucho, nos preocupa mucho, porque la falta de este elemento que es el perdón en la vida de las personas trae un sinnúmero de conflictos, grande cantidad de conflictos que a veces no lo podemos resolver. Todos ustedes sabrán que el perdón es terapéutico. ¿Saben qué quiere decir la palabra terapéutico? ¿Qué le suena a ustedes como cuando hablamos de algo terapéutico? ¿Cómo? ¿Cómo? Una práctica. Bien, ¿qué es una terapia? No una terapia intensiva, una terapia. Exacto, algo que va a ayudar a restaurar, ayudar a sanar. También, bueno, ustedes saben que terapia viene de una palabra latina que es terapeuo, que significa servir en primer lugar, servir a alguien, ¿no? Para su restauración, para su sanidad, para su beneficio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de restaurar, entendemos que el perdón es un medio a través del cual la familia puede ser restaurada. Vamos a ver en la Biblia el ejemplo de una familia que no pudo ser completamente restaurada porque no se terminó de entender y de vivir el perdón de la manera adecuada. Vamos a leer en Génesis capítulo 45 a partir del verso 1. Génesis 45 a partir del verso 1 dice, esta historia es la historia de José. Ustedes conocen la historia de José, el hijo de Jacob. José que fue vendido por sus hermanos, después llegó a la casa de Potifar. Allí en Potifar fue levantado, diríamos, por Potifar a mayordomo de su casa. Tuvo este inconveniente con la esposa. ¿Saben qué le hizo la esposa de Potifar a José? Acoso sexual. Es un término moderno que usamos ahora, ¿no? Acoso sexual. ¿Por qué? Porque quería tener relaciones sexuales con él. José no quiso, huyó, dijo, no, ¿cómo voy a hacer esto? A mi amo que me dio toda la autoridad en su casa, no puedo ser desleal. Y justamente huyó de ese lugar, la mujer lo acusó falsamente, porque él no había hecho nada, y fue metido en la cárcel. Y en la cárcel, cuenta la Biblia que él fue levantado también por el jefe de la cárcel a ser, diríamos, el administrador o el jefe de toda la cárcel después de él. ¿Se acuerdan, no? Y un día vinieron presos el copero y el panadero del rey. Ellos tuvieron un sueño, José se los reveló, le dijo al panadero, en 3 días vas a ser muerto, y al copero le dijo, en 3 días vas a volver al lugar donde estabas antes. Acuérdate de mí cuando estés allá. Pero pasó el tiempo, el copero se olvidó de José, se olvidó totalmente, y un día el faraón tuvo un sueño, soñó el sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas, o de las espigas gordas y las espigas flacas. Y ese sueño fue interpretado por José.
allí el copero se acordó de José después de 2 años. Lo mandó a llamar, José le reveló el sueño al faraón y el faraón en agradecimiento le dijo: José, yo te voy a poner a vos por gobernador de Egipto. Entonces la orden de José fue: ahora cultivemos todo lo que podamos y guardemos el grano porque tenemos 7 años de abundancia. Después van a venir otros 7 años de hambre. Entonces cultivaron. Y cuando José estaba transitando el 2.º año de hambre, de poca cosecha, de sequía se piensa, llegaron sus hermanos de Judea, enviados por su padre Jacob. ¿Por qué? Porque ellos se enteraron de que en Egipto había comida. Entonces fueron enviados los 10 hermanos, menos Benjamín, que quedó con su padre. ¿Se acuerdan? Benjamín era el hermano menor de José. Y cuenta la historia que, bueno, ellos fueron, ¿se acuerdan que hubo unas idas y venidas allí, ¿no? Que José les hizo poner el dinero en los costales, los mandó de vuelta, les dijo que les puso la copa, hizo quedar a uno, dijo, bueno, vayan y traigan a su hermano menor, ¿no? Y en ese tiempo pasaron varios meses hasta que sus hermanos volvieron, cuando se les terminó la comida, volvieron. Y el punto donde vamos a retomar la historia es en este encuentro. En este encuentro, cuando José se encuentra de nuevo con sus hermanos. Hasta este momento sus hermanos no sabían que él era José, pero él sí sabía que sus hermanos eran sus hermanos. Los había visto y los había identificado. Y dice la historia, y quiero que me acompañen en esta lectura: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quienes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y faltan todavía 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por esto Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de este modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. ¿Qué les parece la actitud de José? ¿Es buena? Qué buena actitud, ¿no? Lo primero que dice José delante de sus hermanos se da a conocer. Dice: yo soy José. Fíjense, yo soy, ¿no? Claro, yo me imagino la cara de los hermanos, ¿no? Cuando se dieron cuenta que era José, ¿no? Se quedaron todos pasmados. Y les dice: yo soy José a quien ustedes vendieron a Egipto. Yo pienso que habrá pensado José cuando la primera vez que vio a sus hermanos. Él se dio cuenta que eran sus hermanos, ¿no? Hasta ese momento, José había vivido, en el proceso de su vida, había vivido muchas injusticias. Había vivido la injusticia de sus hermanos, la injusticia de los mercaderes que lo vendieron, la injusticia en la casa de Potifar, por la mujer que le tendió esta camita, como decimos en Argentina, ¿no es cierto? Le hizo un trabajo sucio. La injusticia en la cárcel, porque fue puesto en la cárcel sin que hiciera nada. La injusticia de el copero que se olvidó de él, ¿no? Hasta que finalmente Dios lo levantó y le dio un lugar de autoridad tremendo en la tierra de Egipto. ¿Qué nos muestra la actitud de José con todo esto que les dice a sus hermanos? Yo veo una actitud de José de perdonar a sus hermanos. Y ya entramos un poquito a hablar acerca del perdón. La primera pregunta que me surge es: ¿sus hermanos merecían ser perdonados? Indudablemente no.
Porque el perdón no se merece. El perdón no se merece. El perdón es, uno da el perdón a alguien que no lo merece. Los hermanos de José no merecían el perdón, de ninguna manera. Pero también me muestra esto que el perdón es algo que no tiene que ver con el ofensor, tiene que ver conmigo. Si yo tengo que perdonar a alguien, no tengo que esperar que el ofensor cambie para perdonarlo. No tengo que esperar que el ofensor haga algo para perdonarlo. Yo simplemente tengo que perdonarlo. Es lo que hizo José. ¿Qué decimos nosotros? No, si no viene a pedirme perdón, que no espere que lo perdone. No sé si pasa acá en Honduras, pero en Argentina pasa, ¿no? No, si no me viene a pedir perdón, que ni crea que lo voy a perdonar, de ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que el otro tiene que hacer algo para ser perdonado. Ahora, acá los hermanos no hicieron nada y José los perdonó. Entonces, el perdón depende de uno mismo, de lo que uno desea, de lo que uno quiere, ¿no? El perdón es algo mío en primer lugar. Cuando yo perdono, soy el primer bendecido. Yo no sé si a ustedes alguna vez le pasó, bueno, muchos de ustedes son jóvenes, probablemente no lo han vivido, pero tal vez los más viejitos como yo, ¿alguna vez les tocó tener que cobrar una deuda a alguien que no la quiere pagar? ¿Les ha pasado? Ustedes le prestaron dinero a un amigo y el amigo, casualidad, tenía un poquito de amnesia y se olvidó de devolver el dinero, ¿no? Y ustedes decían, che, ¿cuándo va a devolver el dinero? Y ya voy a ver cuándo puedo juntar la plata para devolvértela. Y pasaron una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. A los 6 meses lo llaman de nuevo, che, ya pasaron 6 meses, ¿cuándo va a juntar el dinero? Y mirá, ando mal de plata, disculpame. Y ustedes lo ven que pasa con un 0 kilómetro por la puerta de su casa, manejando ahí su Honda CR-V. Y ustedes dicen, ¿cómo? Me dice a mí que no tiene plata y se compró un auto nuevo. Y a usted de la yugular ya le empieza a latir medio medio fuerte, ¿no? Como decimos en la Argentina, se te hincha la yugular, ¿no? ¿Vieron cuando uno se enoja? La yugular sale. Entonces, uno se empieza a enojar, se empieza a molestar, ¿no? Qué feo es. Y cuando uno ve que no puede cobrar la deuda y uno la quiere cobrar, ¿qué nos empieza a pasar a nosotros? A lo mejor el que me debe está tranquilo en su auto nuevo, paseando por la ciudad. Y yo a la noche no puedo dormir. A cuando lo agarre, lo mato. Mirá qué desagradecido. Yo le presté la plata cuando él tenía necesidad y ahora no me la devuelve. Qué mala persona. Qué injusto. Y después empezamos con la otra cantinela. Señor, pobre de mí, mirá lo que me está pasando. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Empezamos con la autoconmiseración, a tenernos lástima a nosotros mismos. Entonces, cuando yo perdono, ¿saben qué significa perdonar? Significa no cobrar la deuda, en términos de lo que estamos hablando. O sea, si yo decido a mi amigo perdonarle la deuda, no se la voy a reclamar más. No se la voy a reclamar más. Eso significa perdonar. Ahora, para que yo pueda perdonar, tengo que asumir el costo. Si ese dinero, yo lo pensaba, qué sé yo, pensaba porque me quería comprar una moto para ir al trabajo, y bueno, ahora tengo que asumir que no voy a tener la moto que yo quería. Ahora bien, esto estamos hablando de cosas materiales, ¿no? Pero a veces las personas te deben otras cosas. Te deben afecto, te deben cariño, te deben haberte despreciado, te deben haberte maltratado. Esto pasa con mucha frecuencia con nuestros padres, ¿no? Los hijos nos sentimos mal porque, mirá, el padre de mi amigo cómo lo quiere, lo lleva de vacaciones, lo va a buscar al partido de fútbol y a mí nada. Mi padre nunca se preocupa por mí, siempre ando solo, no se preocupa por lo que yo hago, nunca se interesa por lo que me pasa. Entonces llega un momento de la vida donde uno dice, mi papá tiene una deuda conmigo, mi mamá tiene una deuda conmigo, mi hermano tiene una deuda conmigo porque no hizo esto, porque no hizo lo otro, porque no hizo aquello. Y esa deuda yo la puedo querer cobrar. ¿Y cuándo será que mi viejo va a cambiar y va a ser afectivo conmigo? Estábamos hablando de este tema en una reunión de padres justamente, y un hermano dice, quiero dar mi testimonio. Bueno, le digo, pasá, da tu testimonio. Y él nos cuenta. Y dice, yo estaba muy amargado porque mi papá me trataba... Vieron que en la Argentina nos tratamos de vos. El usted para nosotros suena algo lejano.
O sea, por ejemplo, que un padre le diga a un hijo, usted, es como si fuera casi un desconocido. O sea, que no se usa en una relación afectiva esa palabra. Bueno, él se paró y dice, mi papá siempre nos trató de usted, ¿no? Y a lo sumo, la máxima demostración de afecto, dice, fue darme la mano. ¿Vieron cuando uno se presenta? Dice, buenos días, que le da la mano a alguien. Dice, eso fue todo el cariño que mi padre me demostró a lo largo de años. Y siempre yo crecí con sintiendo que mi padre me debía esa deuda de afecto. Nunca me abrazaba, nunca me dio un beso, nunca me dijo, hijo, te quiero. Nunca le dijo, lo que hablábamos esta mañana, ¿no? De la bendición. Nunca me dio una bendición. Pero dice, cuando yo conocí al Señor, me di cuenta de que Él en realidad había crecido sin saber nada de esto, sin entender nada de esto. Entonces yo internamente lo pude perdonar y ya no esperé más que Él cambie. No esperé que sea afectivo conmigo. No esperé que empezara a funcionar nuestra relación de otra manera. Yo tomé la decisión de ser bueno con Él, de ser amable con Él, de ser afectuoso con Él, porque me di cuenta que Él no lo podía dar porque tampoco lo había recibido de sus padres. Entonces, de ese momento, dice, yo tuve paz, tuve tranquilidad en mí y pude vivir tranquilo porque entendí lo que vivía mi papá o lo que vivió mi papá. Porque Dios me hizo entender que no tenía que cobrarle la deuda a mi padre. Entonces y obviamente que él haya renunciado a cobrar esa deuda implicaba que él ya no iba a estar esperando que su padre le demostrara afecto, que su padre cambiara, que fuera distinto con él. A veces los seres humanos hacemos cosas para ganarnos el amor de alguien, ¿no? No, voy a ser el mejor estudiante para que mi padre me reconozca. A lo mejor tu padre no te va a reconocer nunca, ni aunque te saques 10 en todas las materias, porque no está en él, no está en él ese aprendizaje del afecto, ¿no? Y a veces conocemos personas que son brillantes, pero viven amargados porque sus padres nunca reconocen sus logros. Pero la persona sigue atada ¿a qué? A cobrar esa deuda, a demostrarle al padre que él merece cariño, que él merece ser reconocido. Ahora, cuando vos perdonás, ¿qué decís? Listo, no voy a cobrar más esa deuda. Ahora, esto para la persona que no cree en Dios, que no cree en el Señor, es raro, porque te dice, pero ¿y vos no vas a cobrar la deuda? No seas tonto. Tenés que cobrar la deuda. Poner un abogado a tu amigo, hacerle un juicio. Bueno, y así empiezan las historias interminables que nunca se terminan, ¿no? Empiezas con el juicio, tu amigo también pone un abogado y empieza la batalla judicial y no se termina. Y después ya cuando te ves en la calle no te podés ni mirar, ¿no? Si lo ves que viene por la calle caminando, te cruza de vereda, porque ya prácticamente es un enemigo, ya no es más un amigo. Para la persona que no entiende esta mentalidad del perdón, siempre tiene que ganar, siempre tiene que hacer justicia. Entonces, cuando yo perdono, renuncio a la justicia humana. Estoy renunciando a implementar la justicia humana en mi relación. Si yo le perdono a mi amigo la deuda de dinero, estoy diciendo, nunca más ni te voy a hacer un juicio, ni te voy a poner abogado, ni nada. Me olvidé de que me debías. Entonces, esto tiene que ver con el perdón. Ahora bien, a veces antes es bueno confrontar. ¿Qué dijo José? Ustedes son los que me vendieron a Egipto. Él confrontó, no le dejó de decir la verdad a sus hermanos. Le dijo la verdad, ustedes me vendieron a Egipto. Y esa confrontación significa ponerse cara a cara con el ofensor. Si yo voy a cobrarle el dinero a mi amigo, le digo, mira, vos me debés tanto dinero. ¿Cuándo me lo vas a pagar? Estoy poniendo las cosas en su lugar, estoy hablando la verdad. Él me debe el dinero y yo se lo voy a cobrar. Como primera medida. Siempre es bueno confrontar con el que te ofendió, porque es la posibilidad de empezar a restaurar la relación. Nosotros decimos, no, pero ojo que no ven, corazón que no siente, el tiempo lo cura todo. ¿No escucharon eso? No le digo nada, pero después cuando lo veo caminando, como yo dije, él viene por la vereda, nos vamos a encontrar, yo me cruzo, me hago de cuenta de que no lo veo. Si te he visto, como decimos allá en Argentina, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Lo evitamos, empezamos a eludirlo. Si él va a la misma iglesia, nos cambiamos de iglesia, para no verlo, ¿no?
Entonces, ¿se solucionó realmente el problema? No, al contrario. Y si vos te encontrás a alguien y dices, che, mirá, hoy me voy a tomar un café con tal, ojo, porque ese es bravo, Y a mí me debe plata, nunca me la pagó. O sea, lo empezamos a diseminar, ¿no? Empezamos a contarle a otros lo que nos hizo. En Argentina decimos, sangramos por la herida, ¿no? O cuando lo vemos con el auto nuevo, uy, ¿para qué? Parece que es fatal, ¿no? Nos queremos, no sé, comer cactus sin anestesia, porque estamos furiosos, ¿no? Entonces, otra vez decimos, no, pero yo quién soy para perdonar, que lo perdone Dios. ¿Qué queremos decir con eso? Yo no lo quiero perdonar, no lo voy a perdonar, que lo perdone otro, que lo perdone Dios, ¿no? Entonces, eso es la primera etapa. La segunda cosa que vemos en él es que José no les tenía más miedo. No les tenía miedo. Por eso, él pudo confrontar con ellos. Cuando vos tenés miedo, no podés confrontar. ¿Por qué nosotros no nos ponemos cara a cara con alguien para resolver el problema? Porque tenemos miedo. Uy, no, ¿y si se enoja? Porque yo le digo que me debe. ¿Y si no me habla más? Y si, qué sé yo, me retira el saludo, bueno, no es problema mío, es problema de él. Pero esa es la verdad, él me debe dinero. Entonces, si yo lo confronto y le digo, mira, Orlando, ahora pensándolo bien, vos me estás debiendo plata, Orlando, No. Si yo lo confronto y digo, Orlando, vos me debes dinero, estoy diciendo la verdad, no estoy mintiendo, porque él realmente me debe dinero a mí. Ahora antes de irme se lo voy a cobrar. Entonces, estoy poniendo las cosas en su lugar, no estoy mintiendo, estoy diciendo esto es lo que pasó. Pero para poder hacer eso no tenés que tener miedo. Porque si tenés miedo, jamás vas a poder confrontar. El miedo te lo va a impedir. Ahora, ¿y cómo tenés que hacer para no tener miedo? En primer lugar, tenés que estar confiando en Dios, porque el perdón no es una cuestión humana. No lo hacemos en nuestra fuerza, no lo hacemos en nuestras habilidades lingüísticas o nuestras habilidades de convencimiento, no. El perdón es algo que viene de Dios. Cuando vos te decidís a perdonar a alguien en alguna situación, estás obrando conforme a lo que Dios te enseña. Y si yo voy a obrar de acuerdo a lo que Dios me enseña, ¿tengo que tener miedo? Obviamente no, porque si Dios me enseña es porque es para el bien mío. Entonces, cuando Dios me restaura a mí como persona en primer lugar, me restaura para que yo pueda perdonar a otros. Pero él dice, pero ahora, sigue José hablando, dice, pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. O sea, ¿qué pasaba? Él tiene una actitud de amor porque se da cuenta que sus hermanos de repente les cayó toda la culpa junta. De repente se dieron cuenta de que ese hermano que ellos habían vendido apareció de nuevo. ¿Y en qué posición? Nada más que ni nada menos que le tenían que ir a comprar comida para no morir ellos al hermano que ellos habían vendido. ¿Se imaginan que era un tembladeral eso, no? Estaban todos temblando de miedo porque era el segundo del faraón el que estaba allí. Ahora, ¿qué había pasado con José? José dice, no les pese ni se reprochen el haberme vendido. Él había vivido en todo este tiempo un proceso en el cual él había entendido que todo lo que había ocurrido había sido para bien. Aún lo malo, ¿no? Aún lo malo había sido para bien. Muchas veces escuchamos testimonios de gente que interpreta y entiende que aún en las cosas malas que nos ocurren, Dios está detrás. Esta mañana nosotros recitábamos un versículo, Romanos 8:28. Mas sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero no todas las cosas buenas solamente, también las cosas malas. ¿Lo creen ustedes? Es medio difícil creer eso, ¿no? Ahora, si vos estás en el propósito de Dios y en el plan de Dios, aún lo que en el momento te parece malo, probablemente en el futuro pueda ser bueno, ¿no? Y ahora vamos a entender eso cuando sigamos viendo la historia de José. Miren, yo les menciono solamente 2 testimonios por el tiempo. En Rosario conocí al hijo de un barra brava. ¿Saben lo que es la barra brava, no? Son esos grupos de gente que están en las tribunas de fútbol, ahí venden drogas, se golpean entre ellos, se pelean, se quitan las banderas, se matan, bueno, pero hay todo un negocio detrás de eso. Este hijo de ese jefe de la barra brava, que después fue asesinado, se peleó también a balazo con otro chico cuando él tenía 18, 19 años, mató a un chico e hirió a otro, de otra banda, y fue preso.
y le dieron como 12 años de cárcel. Pero estando en la cárcel conoció a Cristo. Se convirtió, empezó a cambiar, y en la cárcel empezaron a darse cuenta de su cambio. Bueno, gracias a Dios la condena bajó de 12 años por su buena conducta a 6 años. Cuando cumplió los años de su condena, empezó a salir, se casó con su novia, con quien había tenido una hija, y cuando ya pudo salir del todo de la cárcel, fue a buscar trabajo. Ustedes saben que muchas veces a los que están en la cárcel no le quieren dar a nadie trabajo, pero él tenía tan buena referencia y tan buena conducta que consiguió trabajo en una concesionaria. Y él dijo, yo sé que todo lo que me pasó a mí va a obrar para bien. Y como dice la palabra, dice, cree en el Señor Jesucristo y tú, dice, y tu casa será salvo. Entonces, él confió en esa promesa, decía, yo confío en esa promesa. Y a pesar de haber sufrido todo lo que sufrió, daba gloria al Señor, daba gracias al Señor y podía ser un elemento de cambio en su familia. Hace poquito escuché a una mamá con una nena de 1 año que murió en un accidente. Y estaba tan mal después de la muerte de su hija que unos hermanos se acercaron, ella recibió el consuelo de los hermanos y conoció a Cristo. Y dijo, gracias a lo que me pasó, que es tan triste como es perder una hija, pude conocer al Cristo, pude conocer al Señor. Entonces, no todo lo malo siempre es solamente malo. A veces detrás de lo malo hay algo mucho mejor, ¿no? Y obviamente no vamos a pretender que muera una persona para que conozcamos a Cristo. Esto fue algo que le pasó a ella, ¿no? Pero sí, cuando podemos ver detrás de las cosas, podemos encontrar otros propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Cómo llegó él? Miren lo que dice, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas, o sea, para salvar la vida del pueblo. Dice José, fue Dios el que me envió. No ustedes, no es que ustedes me vendieron y por eso estoy acá, no. Fue Dios el que permitió todo este proceso. Dios lo permitió, ¿no? Ahora yo digo, ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo llegó a entender el plan de Dios a pesar de las circunstancias? Bueno, yo creo que fundamentalmente porque él estaba alineado con el plan de Dios. Él estaba entendiendo el plan de Dios de que él podía usar aún lo malo para traer bendición a nuestra vida. Ahora, no fue inmediato. No es que José, cuando salió del pozo allí y lo vendía en el mercado, dijo, qué bueno, el Señor me está... No, él no sabía todavía lo que le iba a pasar. Y prueba de que él no había entendido al principio es que le dice al copero, ¿qué le dice al copero? Acordate de mí cuando salgas, ¿no? Él le pidió al copero que por favor se acuerde de él. Ahora, él no tuvo ningún plan de reivindicación. Nunca quiso reivindicarse a sí mismo, nunca dijo, bueno, yo cuando salga de la cárcel van a ver quién soy. Voy a buscar a mis hermanos, los voy a exterminar a todos, me voy a vengar de ellos. Jamás pensó eso. Y si lo pensó en algún momento, Dios obró en su vida ¿para qué? Para que él pudiera cambiar. La Biblia no nos dice que él pensó en nada de eso, pero al contrario, fue una persona a quien Dios exaltó, Dios levantó, Dios maduró para que él pudiera cumplir su propósito. Y nunca quiso hacer justicia por mano propia, porque nunca quiso tener un espíritu de reivindicación. Nunca se puso en el lugar de víctima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué mis hermanos me vendieron? Después fui de esclavo a la casa de Potifar, después me metieron en la cárcel. Nunca quiso tener la razón tampoco. ¿Qué decimos nosotros? No, yo tengo la razón, que el otro me venga a pedir perdón. Yo no tengo por qué perdonarlo, si yo tengo la razón, ¿o no? Ahora, ¿saben lo que dice? Yo tengo un escritor favorito, Paul Tournier, dice, es peligroso tener la razón. Tener razón fue siempre causa de todas las intolerancias. Cuando se tiene razón, no se puede ceder y uno se persuade que lo hace por defender la verdad. ¿Entendieron? Cuando yo creo tener razón, me aferro a eso y empiezo a ser intolerante con el otro. No, que venga el otro a pedirme perdón, si yo tengo la razón. Soy intolerante, ¿no? Y empiezo a defenderme y a defender la razón y termino persuadiéndome, no, pero yo no lo perdoné porque él no vino, yo tenía la razón, él tendría que haber venido a mí, ¿no? Y me persuado de que estoy haciendo bien las cosas. Sin embargo, no es lo que Dios nos enseña. Pero nosotros nos aferramos a ese querer tener la razón, ¿para qué? Para que el otro sea el que me venga a pedir perdón a mí. Y este proceso de perdón fue justamente lo que acabo de decir. Un proceso en la vida de José. A veces hay cosas que son fáciles de perdonar, ¿no? Llegaste tarde a la cita, bueno, está bien, te perdono, no pasa nada. Pero hay otras cosas que son más difíciles de perdonar.
¿Cómo hacemos para perdonar un abuso sexual de parte de un familiar? ¿Cómo hacemos para perdonar a un padre que maltrató, que golpeó, que dañó emocionalmente? ¿Cómo hacemos para perdonar a un padre que nos insultó, que nos denigró durante la vida, que nos deseó siempre el mal, que nunca fue bueno con nosotros? ¿Cómo hacemos para perdonar a un esposo o una esposa que nos fue infiel? ¿Cómo hacemos para perdonar a un hijo que nos robó? ¿Cómo hacemos para perdonar a algún amigo que nos defraudó? Que nos dijo, mirá, te voy a ayudar, y al final no lo hizo. ¿Cómo hacemos para perdonar a un hermano que te defraudó? Te dijo, préstame la firma y te endeudó que perdiste la casa. ¿Cómo haces para perdonar esas cosas? Hay cosas que se demoran y es un proceso, ¿no? Por eso a veces nosotros decimos cuando aconsejamos, decimos, bueno, usted tiene que perdonar y le exigimos a la persona que perdone. No, despacito. Hay cosas que requieren tiempo. Hay cosas que la persona tiene que madurar en su interior para poder perdonar. José tuvo mucho tiempo, 17 años hasta que se reencontró con sus hermanos. Y en ese tiempo Dios fue obrando en su vida, ¿no? Para que él pudiera madurar este proceso y cuando llegaran sus hermanos tener esta posibilidad de perdón. Dios permitió que incluso que los recursos humanos de José no funcionaran. ¿Saben cuál fue el recurso humano de José? Decirle al copero que se acuerde de él. Le dijo, acordate de mí. Y Dios le dijo, no, José, no tenés que confiar en el copero, tenés que confiar en mí. Y cuando llegó el momento, cuando fue el momento preciso, Dios lo levantó y lo trajo delante del faraón. Pero no fue cuando el copero decidió, fue cuando Dios lo permitió, ¿no? Por eso a veces el perdón también es un proceso. No siempre es fácil perdonar inmediatamente. Y esto lo digo porque yo sé que muchos de ustedes están aconsejando personas, ¿no? El perdón, muchas veces para muchas personas con ofensas muy graves, es necesario que madure ese proceso, como maduró en la vida de José. El perdón de José no fue inmediato, fue progresivo. Y Dios lo llevó de la mano para que él pudiera finalmente perdonar a sus hermanos. José les dice, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de una manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia en la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. José no se revela al plan de Dios, sigue con el propósito de Dios. Y hermanos, cuando somos sensibles y perdonamos, entramos dentro del plan de Dios, no solamente para mí, sino también para quienes me rodean. Porque cuando uno aprende a perdonar, ese perdón se transfiere. Cuando vos perdonás a tus hijos, cuando les enseñás a perdonarse entre ellos, cuando perdonás a tu esposa, cuando tus hijos te ven que con tu esposo y tu esposa te perdonás, sos sensible al perdón, ellos lo incorporan también como una forma de restaurar las relaciones cuando se rompen. Y van a ser agentes restauradores de otros. ¿Por qué? Porque ellos van a estar dispuestos a perdonar y a enseñar también acerca del perdón. Dice que José les dice, miren, ustedes van a vivir en la tierra de Gosén. ¿Cuál era la tierra de Gosén? Era la tierra donde se pastoreaba. Ustedes saben que los egipcios, si había una profesión que odiaban, era la profesión de pastores. Ellos ninguno quería ser pastor. Entonces, ¿qué dijo José? Voy a mandar ahí, a esa tierra que tiene mucho pasto, voy a mandar a mi familia, porque los judíos eran pastores. Y ahí podían prosperar. Les eligió el mejor lugar que les podía haber elegido para que ellos pudieran prosperar. Y les dijo, yo les voy a proveer alimento allí. O sea que no solamente les da el mejor lugar, sino que les va a proveer alimento para que no mueran de hambre, para que puedan vivir, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Serías capaz de alimentar a alguien que quiso matarte? ¿Serías capaz de darle cosas buenas a alguien que te quiso matar? ¿No? ¿Qué enseñanza la vida de José, ¿no? Él, con todo lo que le costó, pudo estar dispuesto a proveer, a restaurar, a proteger. Porque, como dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Muy bien, pero allí termina esta parte de la historia. Dice la Biblia que, ellos van, buscan a su padre, vienen todos, se van a la tierra de Gosén. Y un día, el papá, Jacob, muere. Y miren lo que pasa. Génesis 50, versículo 15. Dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre,
dejó estas instrucciones: díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Ustedes saben que esta es la otra parte, la otra cara de la moneda. ¿Ven bien o encendemos las luces? Porque veo que están escribiendo. A lo mejor se pueden encender las luces para los que están tienen problemas de visión, ¿no? Para que puedan escribir. ¿Qué pasó con los hermanos de Jacob? Ahora sí. ¿Qué pasó con los hermanos de Jacob? ¿Habían entendido con los hermanos de José, ¿habían entendido que José los había perdonado? No habían entendido. Y miren ustedes lo que hacen, ¿no? Hacen hablar a un muerto. Porque en ningún momento, en ningún lugar de la Biblia dice que José había dejado estas instrucciones. Que Jacob, había dejado estas instrucciones antes de morir, ¿no? Y ellos le dijeron: mirá, le mandaron un mensaje a José: nuestro padre antes de morir dejó esto. Era mentira. Ahora, ellos tenían miedo, ¿no? ¿Saben qué había pasado? Ellos nunca habían superado el miedo y la culpa, nunca. A pesar de todo lo que José les había demostrado el amor, la misericordia, él los había cuidado, les había dado un buen lugar para vivir, los había alimentado, les había asegurado una buena vida. Sin embargo, ellos no entendieron y siguieron teniendo miedo. Y se juntaron y pensaron: ¿y ahora qué hacemos? Ahora José se va a querer vengar de nosotros, ahora que no está papá, seguramente se va a querer vengar de nosotros. Nos adelantemos, ¿no? Y así lo hicieron hablar a Jacob desde la tumba, mintiendo y diciendo: mirá, José, esto es lo que nuestro padre dijo. ¿Cuál era el problema de estos muchachos, de estos hombres ya? ¿Saben cuál fue el problema de ellos? Ellos no supieron aceptar el perdón de su hermano. No supieron aceptar el perdón de José. José se lo había demostrado de todas las maneras. Le había dicho: muchachos, no tengan miedo, yo voy a cuidar de ustedes. Dios me envió acá. Ustedes no les pese el haberme vendido, porque había un propósito de Dios. Dios quería que nuestro pueblo tuviera vida, por eso me mandó acá. Entonces ustedes no se preocupen. Les resolvió la vida. Y sin embargo ellos siguieron teniendo miedo. Siguieron sintiendo la culpa. ¿Saben por qué pasó eso? Porque ellos no supieron entender el perdón de José. No lo entendieron. Y eso también nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces queremos comprar el amor de Dios? Señor, te voy a servir hasta la muerte. Señor, voy a hacer un sacrificio. Señor, voy a hacer esto. Y en el fondo estamos diciendo: Señor, yo quiero que me ames, que me perdones. Pero el Señor dice: pero Ernesto, yo te amo desde la eternidad. No necesitas hacer nada para que yo te ame. Yo ya te he perdonado desde la eternidad a través de Jesucristo. ¿Qué necesitas hacer para que yo te perdone? Nada, porque mi amor es incondicional, mi gracia es incondicional. Cuando no entendemos el perdón, queremos comprar el amor, tenemos miedo, queremos comprar la misericordia del otro. Y esto fue lo que pasó con los hermanos de José. Querían comprar la misericordia de José. José ya se la había dado, se la había demostrado de miles de maneras, y ellos no lo terminaban de entender. Este es el peligro de no saber recibir el perdón. José nos representa la figura de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no tomó en cuenta nuestros pecados. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Aún en el momento de su muerte, Él estaba pidiendo que el Padre perdone a estas personas que lo estaban crucificando a Él, ¿no? Yo me imagino lo que habrá sentido José en su corazón. La Biblia dice que José lloró. No solamente había llorado antes cuando se encontró con sus hermanos, sino ahora lloró. ¿Pero por qué lloró ahora José? Lloró porque habrá dicho: pobre mis hermanos,
tantos años, 17 años viviendo acá, viéndome todos los días, viendo que les doy de comer, que los quiero, que los cuido, les di el mejor lugar de la tierra, los traje de allá para que no se mueran de hambre, y todavía no entendieron que lo perdoné. No entendieron. Están viviendo bajo la culpa, están viviendo en falta, están pensando que yo me quiero vengar de ellos. Pobres, son seres infelices. Jesús es la figura representada aquí por José. ¿Por qué? Porque Jesús no toma en cuenta nuestros pecados y nos ofrece el perdón. Pero para recibir el perdón, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que reconocer mi falta. Y yo pienso que estos hermanos de José, aun cuando ellos estaban enviando este mensaje, no estaban reconociendo su falta. Simplemente estaban nuevamente intentando zafar. No sé si se usa acá ese término. No se usa, ¿no? Bueno, ¿cómo sería, Orlando, intentar zafar aquí? Intentar pasarla bien, diríamos, pero sin tener que reconocer. En Argentina decimos, cuando nosotros hacemos algo por izquierda, por ejemplo, yo tengo que pagar un impuesto y llamo a un amigo que trabaja en ese lugar y le digo, che, ¿por qué no me bajas los impuestos que no me alcanza la plata? Entonces mi amigo agarra, dibuja en la computadora y me hace zafar de pagar. Me hace evitar de pagar. Sería algo así, evitar con algo que yo tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, un policía de tránsito me hace una multa. Entonces yo llamo a mi amigo y le digo, che, mira, me hicieron una multa por exceso de velocidad. ¿Por qué vos que estás ahí adentro, en ese lugar, no me ayudás para que no pague la multa? Levantame la multa. Entonces va mi amigo y pone algo y me levanta la multa. Bueno, esas cuestiones, digamos, de evitar lo legal, son muy comunes en la Argentina. Somos una nación bastante corrupta en ese sentido, ¿no? Una cultura corrupta. Estamos siempre tratando de eludir nuestras responsabilidades. Acá no pasa. Ah, bien, qué bueno que me aclararon. Acá no pasa. Se arregla directo con la policía. Bueno, eso es otra manera, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es el requisito para recibir el perdón? El requisito para que yo reciba el perdón es que reconozca que cometí una falta. Y miren lo que dice la palabra en Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De nada sirve que yo vaya al culto todos los domingos, que vaya a evangelizar a los niños, que haga sacrificios, que dé cosas a los pobres, pero si mi espíritu, si mi corazón no está humillado delante de Dios, no voy a entender lo que es el perdón. Y no voy a poder disfrutar del perdón. Y lo mismo pasa con un amigo. Si yo ofendí a un amigo y él me perdonó y yo no entiendo, voy a sentir siempre que estoy en falta. Y esto fue lo que le pasó a los hermanos de José. Ellos sentían que estaban en falta, pero no lo pudieron solucionar porque no entendían lo que había hecho José. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones, ¿no? Y ahí le cuentan todo eso, mintiendo sobre lo que su padre había dicho. 17 años sin entender el perdón y viviendo con el miedo encima, viviendo con la culpa encima. El perdón no tiene que ser pedido por miedo, sino por amor, es por el deseo de restituir y reconstruir la relación con el otro. No es, como yo digo, el perdón un medio para evitar las consecuencias. Lo ideal es enfrentar, confrontar y ponernos de acuerdo con el otro. Ahora, ¿qué dicen los hermanos de José? Bueno, dice, entonces ahora acá estamos y queremos ser tus esclavos. Queremos ser tus esclavos. ¿Sabés qué pasa cuando vos no entendés el perdón y cuando cuando usted no entiende el perdón y cuando yo no entiendo el perdón? Nos denigramos a nosotros mismos, nos desvalorizamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque seguimos cargando la culpa, nos seguimos sintiendo en falta, nos seguimos sintiendo no merecedores del amor del otro, del perdón del otro. Y la figura acá está en los hermanos de José. Ellos le dicen, tomanos aunque sea como tus esclavos. Seguían teniendo miedo y decían, no importa. Ahora, el perdón no te deshonra. El pedir perdón no te descalifica, al contrario. El que vos pidas perdón y busques el perdón en realidad te honra, en realidad te califica, en realidad te dignifica, porque el que pide perdón realmente es alguien digno,
Por eso pide perdón, se considera digno de ser perdonado. Y es humilde, no es jactancioso, no es alguien que se envanece, no, él es humilde. Por eso el que pide perdón y recibe el perdón es una persona que se dignifica. Pero ¿quién se dignifica? Yo me dignifico a mí mismo cuando pido perdón. Yo me dignifico a mí mismo, me doy valor. Esta mañana hablábamos de que la identidad es una cuestión de valor. ¿Se acuerdan lo que estuvieron esta mañana? De que hay una lucha por el valor y hay una lucha por el propósito. Ahora, cuando yo pido perdón, me dignifico a mí mismo. Me dignifico a mí mismo. Y cuando recibo el perdón, me dignifico a mí mismo. Por eso cuando nosotros conocemos a Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados, y cada vez que vamos delante del Señor a pedir perdón, nos dignificamos a nosotros mismos. Lo mismo que cuando podemos perdonar a otro. Ahora, cuando yo recibo el perdón y entiendo el perdón, me es mucho más sencillo ¿qué hacer? Dar el perdón a otro. Y miren lo que pasó en la casa de Simón el fariseo. Todos conocen la historia de Simón el fariseo. Dice que Jesús fue a la casa de Simón, Simón lo recibió, y cuando Jesús estaba almorzando, cenando, no sé, con él, de repente entró una mujer que dice que rompió un frasco de perfume y empezó a ungir los pies de Jesús. Y Simón pensó, bueno, si fuera profeta, sabría quién es esta mujer que está ungiendo sus pies. Pero como Jesús tenía podía discriminar los pensamientos, dijo, José, yo sé lo que estás pensando, pero te tengo que decir una cosa. Yo entré en esta casa, no me diste agua para lavar mis manos, no lavaste mis pies, no me saludaste, no hiciste nada de lo que se hace con una persona importante. Pero esta mujer, desde que yo llegué, dice, ha ungido mis pies y está enjugando mis pies con sus lágrimas y secándolos con sus cabellos. Por lo tanto, y aquí viene la enseñanza, le dice a Simón, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y ahora viene la parte más importante, porque aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuánto me ha perdonado Dios a mí? ¿Cuánto me ha perdonado el Señor a mí? A veces nosotros queremos hacer justicia y ser justos, no, pero yo soy bueno. Yo no ofendo a nadie, yo me porto bien. Y parece que queremos ser justificados por nuestra propia conducta, ¿no? Pero la Biblia dice que nuestras obras delante del Señor son como trapos de inmundicia. Nadie puede justificarse delante del Señor, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestra posición con respecto al perdón? Como Simón, no, yo no soy tan malo como el otro, mejor no me junto con aquel que me ofendió, no lo perdono, más bien me alejo, no me quiero contaminar, ¿no? O como la mujer que reconociendo su carencia, reconociendo aún su pecado, el haber estado viviendo mal, se acerca al Señor y trae un perfume que costaba muchísimo dinero, ¿no? Y unge los pies de Jesús. Y Jesús le dice, ojo Simón, al que se le perdona poco, poco ama. Entonces cuando yo entiendo lo que es el perdón en mi vida, cuando yo acepto el perdón en mi vida, amo mucho. Cuando yo entiendo que Dios me perdona todo el tiempo y por cada cosa que yo hago, por cada equivocación que tengo, por cada conflicto donde me cuesta resolver, Dios me perdona, entonces me es más fácil amar. ¿Sabes por qué? Porque estoy en una posición de humildad, no estoy en una posición de soberbia. Y si hay algo que no te permite perdonar es la soberbia. No, yo soy mejor que vos, ¿por qué te voy a perdonar? No, tenés que venir vos a hablar conmigo para que yo te perdone. Y voy a ver si quiero perdonarte, si se me ocurre perdonarte, ¿no? O bien lo matamos con la indiferencia, no le hablamos más, no lo miramos más, no lo saludamos más, lo evitamos a la otra persona. ¿Y quién soy yo para no perdonar? Me pregunto a mí mismo. ¿Quién soy yo para perdonar? ¿Soy mejor que ustedes? ¿Soy mejor que Orlando? ¿Soy mejor que cualquiera de ustedes? No soy mejor. Pablo mismo decía, yo soy el mayor de todos los pecadores. Él dice, yo soy el primer pecador, el mayor de todos los pecadores, porque puedo disfrutar del amor de Dios. Entonces, cuando nosotros perdonamos, entramos en el plan de Dios. José les dijo muy claramente a sus hermanos, ¿acaso voy a tomar yo el lugar de Dios?
Y vos sabés una cosa, cuando yo no perdono a alguien, me estoy queriendo poner en el lugar de Dios, ¿no? Me estoy poniendo en el lugar de juez. Y eso es algo que Dios no quiere. Eso es algo que José evitó. Dijo, yo no me voy a poner en el lugar de juez. No me voy a poner en el lugar de Dios. ¿Quién soy para no perdonarlos a ustedes? Por más mal que ustedes me hicieron. ¿Quién soy para no perdonar? ¿No? Y Él los pudo perdonar. Los perdonó tremendamente su corazón. Y no solamente los perdonó de palabra, porque a veces nosotros decimos, sí, te perdono, pero nunca más te hablo. Y si me pedís ayuda, no estoy. Si me pedís dinero, no, estoy en rojo en el banco, no te puedo ayudar. ¿No? Sin embargo, Él no solamente el perdón fue de palabra, sino también fue con hechos, porque Él los cuidó, los protegió, les dio un lugar para vivir, estuvo todo el tiempo con ellos. Y a veces cuando pienso en el perdón digo, bueno, Señor, ¿por qué realmente perdonar? Bueno, Jesús nos dio el ejemplo, tenemos el ejemplo de José. Indudablemente tenemos que asumir la pérdida para poder perdonar. Yo creo que una de las más grandes dificultades que tenemos para perdonar al otro es porque nos sentimos heridos, nos sentimos defraudados, nos sentimos lastimados, y es como que esa herida queda abierta, ¿no? Esa herida queda abierta, alguien me ofendió, alguien no me quiso, no dio lo que yo esperaba, y esa herida queda abierta y me cuesta a mí cerrarla. Pero cuando yo voy a las promesas de la palabra, digo, Señor, gracias porque con tu amor yo puedo cerrar esas heridas, ¿no? Y dice el Señor, y todo aquel, Mateo 19:29, y todo aquel que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Y yo pienso, todo aquel que deja de lado el rencor, todo aquel que deja de lado el conflicto, todo aquel que deja de lado el resentimiento, todo aquel que deja de lado el querer cobrarle al otro lo que el otro le debe, en lo afectivo, porque me ofendió, porque me defraudó, ese va a recibir 100 veces más, ¿no? Va a recibir 100 veces más. Y cuando nosotros nos decidimos a perdonar, Dios abre la puerta de la bendición para nuestra vida, porque dejamos de lado el rencor, dejamos de lado el resentimiento y mejoramos absolutamente nuestras relaciones con las personas, porque ya no vivimos con miedo, no vivimos con culpa. Acuérdense de los hermanos de José, tantos años viviendo con la culpa simplemente por no entender el perdón, ¿no? Y cuántas familias, cuántos matrimonios, cuántas relaciones padres e hijos muchas veces viven realmente situaciones dramáticas por no pedirse perdón, por no perdonarse. ¿Cuántos matrimonios vivimos mal? Yo estoy casado. A veces cuando no nos perdonamos, dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando no perdonamos, le damos lugar al diablo. Cuando no nos reconciliamos, le damos lugar al diablo. Y Satanás está ahí esperando que haya algún conflicto. ¿Para qué? Para meterse, ¿no? Para dañar, para destruir, para meter cizaña, ¿no? En cualquier resquicio que nosotros le damos. Por eso la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. La pregunta final en esta tarde, y después si quieren podemos tener un momento de preguntas y respuestas, es, ¿querés recibir la bendición de Dios a través de dar y recibir perdón? Esta es la pregunta más importante en esta tarde. Yo creo que todos ustedes han entendido, porque los miro desde acá y veo sus rostros y me doy cuenta de que han entendido esto, ¿no?, que hemos hablado esta tarde. Que han entendido en qué consiste el perdón, que es poder asumir la deuda, poder no reclamar la deuda. Han entendido que cuando uno no perdona le da lugar al diablo. Han entendido de que cuando uno tiene un espíritu de rencor y de resentimiento, el primer perjudicado es uno. Porque no podés dormir a la noche, porque vivís con ansiedad, con dolores de cabeza, con gastritis, con un montón de cosas que nuestro cuerpo empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque no perdonamos, ¿no? Empezamos a tener un montón de problemas de salud porque estamos tensos, estamos amargados, estamos irritables, ¿no? Nos va mal en todas las cosas. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones están mal. Vamos a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, y más que un hogar lleno de amor y de misericordia, parece un campo de batalla, ¿no? No queremos llegar a nuestra casa. ¿Cuántas personas me dicen, no, yo no quiero llegar a mi casa porque otra vez a discutir con mi esposa, a discutir con mis hijos? No, es una guerra constante. ¿Quién puede vivir una guerra constante?
Entonces, cuando nosotros aplicamos el perdón, empezamos a transformar la realidad. Yo pienso cuántas personas en nuestras sociedades serían más felices, vivirían mejor, viviríamos sin violencia en un ambiente de paz si supiéramos perdonar, ¿no? Si supiéramos perdonar. ¿Cuánto cambiarían nuestras relaciones? Terminándose el odio, terminándose el rencor, cederían las ofensas, cederían los rencores, terminarían los temores. Podríamos hablar, relacionarnos bien sin herirnos. Podemos vivir en paz con nosotros mismos y podemos vivir en paz con los demás. Entonces, como yo creo que usted ha entendido esto, yo quiero que en esta tarde podamos tener una oración antes de terminar. Y todo aquel que sienta en su corazón o que Dios le haya hablado a través de esta palabra de que es necesario perdonar, yo le voy a pedir que lo tome muy en serio, ¿no? Porque esto puede ser verdaderamente un cambio en nuestra vida. Poder perdonar a quienes nos ofendieron, ¿no? Yo creo que en el ranking de quienes necesitamos perdonar, en primer lugar están nuestros padres, en primer lugar. En segundo lugar están nuestros esposos o esposas. En tercer lugar están nuestros hermanos y nuestros hijos. Y después otras personas que nos pueden haber dañado, ¿no? A veces no han sido miembros de la familia, han sido otras personas cercanas que nos han dañado. Y tal vez ustedes están pensando ya, imaginándose, yo tengo que perdonar a tal porque nunca terminamos de cerrar esa cuestión. Y qué bueno es poder delante de Dios perdonar. Yo creo que cuando uno se decide perdonar, miren, la obra de Dios a veces es como un dominó. ¿Saben jugar al dominó, no? Bueno, uno pone la ficha del dominó paraditas y le pega a la primera, ¿qué pasa con las demás? Se empiezan a caer todas. Cuando yo decido perdonar, mi vida se empieza a transformar, mi entorno se empieza a transformar. Tarde o temprano, mi entorno se transforma. ¿Qué pasó con el entorno de José? Su entorno se transformó, él vivió una vida plena, una vida agradable, una vida conforme al corazón de Dios, porque él aprendió a perdonar, aunque estaba solo, aunque estaba en un país lejano, con otra lengua, con otra cultura. Dios lo prosperó. ¿Por qué? Porque él supo perdonar, ¿no? A veces decimos, ¿por qué Dios no me prospera? Y porque tengo cuentas pendientes. No he terminado de perdonar, no me he liberado, sigo con la carga del rencor, del resentimiento. Y yo lo que pido es que el Espíritu Santo en esta tarde te pueda mostrar si hay algo que tenés que cambiar en tu vida, si hay algo en lo que tenés que perdonar, si a alguien tenés que darle la libertad. Perdonar es darle la libertad al otro, ¿no? Si yo estoy preso y recibo el perdón del juez, al otro día, ¿qué hago? Salgo de la cárcel, estoy libre, ya no tengo límites. Y un cristiano cuando perdona no tiene límites. Un cristiano cuando perdona se siente libre y no tiene límites. Y puede bendecir a otros, puede ayudar a otros, puede servir a otros con un espíritu de amor. Por eso la palabra dice, al que se le perdona poco, poco ama. Pero cuando nosotros nos sentimos perdonados y todo el tiempo perdonados, amamos mucho, porque tenemos mucho para dar al otro. Entonces, hermanos, yo los quiero guiar en oración ahora a ustedes, les pido que me acompañen. Y todo lo que el Señor te diga en este momento, tómalo en serio para tu vida. No hay cosa más valiosa que poder perdonar. A veces nos cuesta, a veces nos lleva tiempo, como le llevó tiempo a José y a muchas personas nos lleva tiempo, pero toma la decisión hoy si tenés que perdonar a alguien. Si es uno, si son muchos, toma la decisión hoy. Y Dios va a obrar en tu vida, no cabe ninguna duda, porque esto es palabra de Dios, es lo que Dios nos enseña. Y Dios quiere transformar, ¿no? Y así como hablábamos esta mañana, que bueno sería que las familias de Honduras, de nuestros barrios, de nuestras ciudades sean transformadas también. Bueno, esto es un germen de transformación. Esto es un virus. Cuando aprendemos a perdonar, es un virus que es positivo, ¿no? Que se transmite de persona a persona. Y podemos transmitir el perdón los unos a los otros. Podemos ser agentes de paz, podemos ser agentes pacificadores. Dios nos empieza a usar de una manera extraordinaria cuando podemos perdonar. Por eso quiero guiarte en oración para que puedas, delante del Señor en esta tarde, liberarte, perdonar, dejar libre a alguien que tenés que dejar libre y realmente sentirte absolutamente libre después de esto en la presencia de Dios. Oremos. Padre, gracias porque tú nos has hablado en esta tarde. Gracias, Padre, porque podemos encontrar en tu palabra el ejemplo de José, un ejemplo tan valioso.
Señor, cuánta injusticia hubo en su vida, cuánto dolor hubo en su vida, cuánta tristeza, momentos de desesperación, seguramente momentos de abatimiento, pero José pudo confiar en ti, pudo confiar en tu palabra, pudo confiar en tus principios. Y Señor, la obra de la vida de José aún hasta hoy nos transforma, aún hasta hoy nos conmueve. Gracias, Padre, porque la vida de José es un ejemplo para nosotros. Gracias, Padre, porque Él nos enseña a perdonar, porque nos enseña a liberar a quienes nos ofendieron, porque nos enseña a no cobrar la deuda, a no ponernos en una actitud de rencor. Él jamás se vengó de sus hermanos, a pesar de todo el mal que había sufrido, sino que pudo ver por encima de las circunstancias la obra tuya en la vida de Él. Padre, que podamos ver por encima de nuestras circunstancias que en todas estas cosas tú estás obrando. Y Señor, en esta tarde queremos perdonar delante de ti a todo aquel que nos ha ofendido, a nuestros padres, a nuestras madres, hermanos, amigos, esposos, esposas, hijos, familiares cercanos y cualquier otra persona que nos ha ofendido. Señor, en esta tarde queremos perdonarlos delante de ti. Señor, tú nos enseñas a perdonar. Tú nos dices que debemos perdonarnos los unos a los otros como tú nos has perdonado. Y Señor, tu perdón ha sido completo. No ha quedado ningún pecado en nuestra vida sin que tú lo perdones. Gracias, Padre, porque Jesús hizo la obra completa en nuestra vida. Y gracias a ese perdón maravilloso nosotros también podemos perdonarnos. Gracias porque tú eres el hacedor del perdón y eres quien nos enseñas a perdonar por sobre todas las cosas. Padre, que tu Espíritu Santo nos muestre en esta tarde la decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Padre, que no quede nada en el tintero, que no quede nada pendiente, que podamos tener cuentas claras con todos y que por sobre todas las cosas, Señor, tú pongas la paz en nuestras vidas. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, honramos tu nombre porque tú nos enseñas cosas tan maravillosas. Y Señor, pedimos que esta palabra quede profundamente arraigada en nuestros corazones, por amor de tu nombre. En el nombre precioso de Jesús. Amén.